Pedro Ramiro, que es representante del Observatorio de Multinacionales de América Latina. Cuando quieras, Pedro. Bueno, gracias, Kenia, y gracias a PBI por organizar esta mesa, ¿no? Y por invitarnos a participar. Y un gusto aprender de las presentaciones anteriores, ¿no? Creo que han sido un panorama muy bueno a nivel global, de un poco de todas las iniciativas como ha hecho Antoni, luego aparte del tratado que ha hecho Mónica y bueno, todo el panorama europeo con las normas sobre debida diligencia que acaba de hacer Alejandro. Excelentes presentaciones. A mí me quedaría un poco la parte española, ¿no? En lo que habíamos pedido así para esta jornada, lo que me habéis pedido así un poco que preparara. Y bueno, hay que decir que frente a todo lo que se está moviendo a nivel europeo, como acabamos de ver en lo que comentaba Alejandro, pues en España la cosa está mucho menos avanzada, ¿no? Por así decir, en todo lo que tiene que ver con las normas sobre debida diligencia. Básicamente, lo que yo voy a apuntar ahora son tres ideas. Uno, ¿qué se ha hecho en esto, en el Estado español? Dos, ¿qué se va a hacer? Y tres, ¿cómo se podría hacer? Son un poco para situar un poco el estado de la cuestión sobre la posibilidad de que haya una normativa española vinculante sobre empresas y derechos humanos en el Estado español. Entonces, primera idea, ¿qué se ha hecho al respecto? Bueno, pues se apuntaba al principio de esta charla, ¿no? Lo que se ha hecho aquí es trasladar el marco RAGI, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, trasladarlo al caso español con bueno, como en otros muchos países, ¿no? Con los planes de acción nacionales. Y en el caso español, eso además se abrió a un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, un diálogo impulsado por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores a principios de 2013, y fue un proceso que duró durante todo el 2013 y llegó hasta el verano de 2014, en el que, bueno, los sucesivos borradores y viendo que la Oficina de Derechos Humanos no tenía en cuenta ninguna de las aportaciones, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil, es más, no solo que no tiene en cuenta las aportaciones de las organizaciones, sino que lo que sí iba teniendo en cuenta eran las aportaciones de las patronales empresariales, de la COE y los diferentes lobbies empresariales, y por lo tanto el texto se fue descafeinando cada vez más, y eso hizo, bueno, pues que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil nos saliéramos un poco de ese proceso de diálogo, entre comillas, que en realidad tuvo muy poco de diálogo y tuvo más de, bueno, pues de una consulta formal para, aunque suene un poco fuerte, pero creo que fue la realidad, utilizar a las organizaciones sociales como coartada para hacer el plan que los lobbies empresariales estaban demandando, ¿no? Ese plan de acción nacional se quedó ahí en el verano de 2014 en un borrador que llegó a Consejo de Ministros y no volvimos a saber nada de él, a pesar de que hubo varias cartas, varias preguntas al Ministerio, etcétera, también de la coordinadora de ONGs que se interesó por el tema, etcétera, hasta el verano de 2017, ¿no? En donde el gobierno lo aprobó en Consejo de Ministros y aprobó ese plan de acción nacional con el claro interés de sumar puntos para lograr un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Que justo a la vuelta del verano de 2017, se estaba disputando una serie de asientos y España optaba a ello, ¿no? En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y tener un plan de acción nacional impulsado, ¿no? Promulgado, pues sumaba puntos. Eso hizo que el gobierno lo aprobara y lo impulsara definitivamente en 2017, pero bueno, como también apuntaba Antoni Pirao al principio, en realidad en este plan no es que hubiera desde el principio demasiadas medidas de control, sí había algunas, había, creo recordar, 2 o 3 entre las 30 y tantas medidas que tenía el plan, pero esas medidas fueron desapareciendo y al final, en su última versión, son 30 y tantas medidas, todas ellas de promoción, sensibilización, formación, incentivos, etcétera, al mundo empresarial para poner en marcha
procesos de debida diligencia sobre empresas y derechos humanos. No hay una sola medida de control, seguimiento, evaluación, monitorización de la realidad de las actividades de estas compañías, ¿no? Ese plan ha caducado a finales del año pasado, ha caducado en el último tramo de 2020 y actualmente no está formalmente en vigor. No hay no habría ningún plan de empresas y derechos humanos, ni siquiera este que, ya digo, se basa sobre todo en el incentivo y en la autorregulación empresarial. Una vez más, es la pura aplicación de los principios rectores en su versión más floja, por así decirlo, en su versión más de autorregulación empresarial en el caso español. ¿Qué otras cosas se han hecho que puedan ser relevantes a los efectos que aquí estamos tratando? Bueno, en la misma línea que el Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, se promulgó la Estrategia Española de Responsabilidad Social Empresarial, que también caducó en 2020, se promulgó en 2014 y llega hasta 2020, y que iba en la misma línea que el Plan de Acción Nacional, si cabe más pro business as usual, más todavía, ¿no? O sea, todo con medidas de apoyo a la empresa en el desarrollo de la responsabilidad social corporativa en su sentido más soft law y clásico, como ha venido desarrollándose durante los últimos 20 años. Hay también algunas otras iniciativas en el marco nacional español, en el marco estatal, que se podrían rescatar, no como las anteriores, que son la Ley de Responsabilidad Medioambiental del año 2007, que, bueno, no se ha desarrollado ningún caso, pero en esta ley se habla de que se podría exigir la responsabilidad medioambiental de las empresas por su acción en terceros países. Está formalmente en la ley, es una cosa que se podría aplicar, aunque no hay casos al respecto. Y también es interesante las sucesivas reformas del Código Penal de 2010 y 2015, en donde se incluyó la posibilidad de juzgar a las personas jurídicas, no solo a las personas físicas, por fraudes económicos, corrupción y otra serie de delitos, ¿no? Esto, pues hemos visto un caso muy reciente con el caso del BBVA, por ejemplo, que está siendo dentro de todas las piezas del caso Villarejo, ¿no? Del caso Tándem, hay una específica o varias, ya no recuerdo, sobre el BBVA, en donde el banco ha sido llamado a declarar por vía de su representante legal como persona jurídica, ¿no? Está actualmente siendo imputado, investigado como persona jurídica, además de más de una decena de directivos del banco por su propio, como persona física, ¿no? Bueno, son iniciativas importantes. Bueno, todo ese es el panorama un poco de lo que de las cosas que se han hecho, que tienen que ver con empresas y derechos humanos. Como digo, nada que no sea la pura aplicación de los principios rectores de Naciones Unidas, a trasladarlo al caso español, y por lo tanto no ha habido ninguna serie de obligaciones nuevas para las compañías en materia de derechos humanos. ¿Qué se va a hacer o qué se puede hacer a partir de ahí en los próximos tiempos? Ahora, en enero de 2021, el mes pasado, a propuesta de la Secretaría de Estado de la Agenda 2030, de su Secretaría de Estado, Yone Belarra, y con su equipo en el Ministerio, en la Vicepresidencia de Asuntos Sociales, se ha retomado la posibilidad de impulsar una normativa española de diligencia debida sobre empresas y derechos humanos, ¿no? Esta propuesta de la Secretaría de Estado de Agenda 2030 viene de un trabajo que estuvimos haciendo entre 2018 y 2019 entre una decena de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos con el grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, ¿no? Estuvimos haciendo un trabajo para promover una propuesta de ley que ya teníamos en 2019 un borrador de texto, ¿no? a presentar. Esa propuesta ya había sido consultada con letrados de grupos parlamentarios y con diferentes juristas, y bueno, ya estaba muy avanzada, pero en 2019, a principios de 2019, cuando ya teníamos previsto su presentación, vinieron las elecciones
generales, las primeras y luego las segundas, y luego la conformación del gobierno, y luego la pandemia y demás, y bueno, eso quedó, digamos, ahí en un cajón, y ahora ha sido bueno, hay que agradecer, nosotros agradecemos el trabajo de la Secretaría de Estado de Agenda 2030 de retomar esa propuesta, de volver a ver qué iniciativas también se han desplegado en el contexto europeo e internacional en estos 2 años y cómo se podía promover de nuevo una normativa como la que ya estuvimos trabajando hace 2 años. En esa reunión que tuvimos el mes pasado, retomamos el contacto, ahí estuvimos diferentes organizaciones sociales, también la coordinadora de ONGs, la plataforma de empresas responsables, Amnistía Internacional, Greenpeace, otra serie de organizaciones, y la Secretaría de Estado quedó bueno, en el plazo de un par de meses volver a convocar otra reunión con organizaciones de la sociedad civil para impulsar esta normativa, ¿no? Ahí todos los insumos que podamos aportar desde las organizaciones sociales y ONGs al respecto son bienvenidos, y tenemos el borrador del texto de la propuesta de ley que ya hicimos a 2 años y que será lo primero que pondremos sobre la mesa. ¿Qué dificultades puede tener ese proceso? Bueno, yo creo que son bastante claras y bastante evidentes, y tienen que ver con que el Ministerio de Asuntos Exteriores acaba de lanzar su nueva estrategia de acción exterior 2021-2024. Acaba de ser presentada por la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, en el Congreso la semana pasada, para su discusión en comisión y para su posterior aprobación en Consejo de Ministros. Y esa estrategia de acción exterior tiene 4 pilares, 2 de ellos tienen que ver con los derechos humanos y con la transición ecológica, y otro tiene que ver con el multilateralismo, pero lo que da la sensación, viendo cómo se está desarrollando la actividad del Ministerio, es que sobre todo lo que tiene peso es el 4.º eje, que es la diplomacia económica, ¿no? El eje de diplomacia económica, que es uno de esos 4, está muy por encima en la práctica diaria del Ministerio sobre los ejes de derechos humanos, transición ecológica y nueva gobernanza multilateral. Y no hay más que ver cómo la ministra de Asuntos Exteriores, mientras estaba, como antes nombraba Mónica, ¿no? Mientras ocurrió la tragedia en Tánger hace 2 semanas, ¿no? Donde desgraciadamente murieron 28 trabajadoras del textil, de una subcontrata que, según algunas fuentes, según algunas trabajadoras supervivientes del siniestro, parece que producían para Inditex y Mango, aunque esto está todavía por comprobar definitivamente. Mientras esto ocurría, la ministra de Asuntos Exteriores, que desde las cuentas oficiales y desde las redes sociales del Ministerio hubo silencio absoluto sobre ese siniestro en Marruecos, estaba de viaje en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, promoviendo esa diplomacia económica, visitando las obras de las grandes constructoras españolas en esos países, el metro de Riad, el AVE a la Meca, etcétera, en países que además tienen un dudoso, por decirlo suave, cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Países que cometen graves violaciones de los derechos humanos a diario, pero en donde la diplomacia económica, en donde los contratos, los negocios y los intereses privados de las grandes empresas españolas pues están muy, muy por encima de eso, ¿no? Esa es la práctica real del Ministerio de Asuntos Exteriores y, bueno, entonces, ¿cómo podría desarrollarse una normativa española fuerte de diligencia debida al respecto, como es el compromiso declarado de la Secretaría de Estado de Agenda 2030? Bueno, pues entendemos que hay dificultades en el seno del propio gobierno español que tendrán que irse dilucidando en los próximos tiempos y en donde veremos hasta qué punto es posible impulsar una normativa de este tipo, o por el contrario, hay también quien dice que es posible que el Ministerio de Asuntos Exteriores quiera reflotar ese Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos que caducó en 2020, darle una nueva onda y promoverlo para así desplazar el debate sobre una normativa de diligencia debida, ¿no? Hacer una especie de plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos mejorado, incluyendo alguna demanda que pudiera parar
esa propuesta en términos más fuertes sobre diligencia debida. Veremos, lo iremos viendo en los próximos tiempos y desde luego las organizaciones sociales que ahí estamos pondremos todo nuestro empeño en las reuniones a las que seamos convocados, pero también públicamente con reuniones, charlas como esta y muchas otras que podamos hacer para impulsar esa normativa. Tercera y última idea. ¿Cómo se podría llevar a cabo esta normativa? Bueno, pues como digo, ya hay una propuesta, un borrador de propuesta de ley que no es público todavía, que está en discusión, pero que podría partir de, bueno, pues de 10 ejes fundamentales que hemos venido trabajando en la campaña global Desmantelando el Poder Corporativo, ¿no? Para el trabajo en las normas internacionales, en el posible tratado en la ONU y demás, pero que también podría aplicarse a normativas en el marco estatal, ¿no? en el marco nacional. Voy a compartir pantalla. Esto es... A ver, esto sería. Vale. Esas serían un poco las 10 ideas fuerza sobre las que creemos que podrían constituirse esta normativa en el caso español, ¿no? Serían 10 elementos materiales que, por supuesto, luego requerirían de una concreción práctica, ¿no? Como antes también decía Alejandro, esto requeriría de una traducción concreta en la producción legislativa, requeriría de... bueno, pues que eso casara con las diferentes legislaciones de otros ministerios y, bueno, otras propuestas legislativas, porque una propuesta de este estilo, pues seguramente tocaría muchas otras normas en materia económica, medioambiental, laboral, etcétera. Pero, bueno, podrían ser estos 10 ejes, ¿no? Centrar el ámbito de aplicación en las empresas transnacionales, como ya se ha dicho anteriormente, es central, ¿no? Porque es el hueco que falta, digamos, en este tipo de legislaciones. Por supuesto que sean normas vinculantes frente a los acuerdos voluntarios. No necesitamos más responsabilidad social ni más palmaditas en la espalda a las grandes corporaciones para que vuelva a suceder otra tragedia en Tánger, en Bangladesh o donde sea. Necesitamos sanciones, control, inspecciones y normas obligatorias. Reafirmar la primacía de los derechos humanos sobre los tratados comerciales y de inversión es algo que ya existe, que ya está en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, pero que habría que reafirmarlo en la legislación española. Asimismo, detallar las obligaciones extraterritoriales, que las empresas españolas cumplan con esta normativa no solo en el territorio español, sino en terceros países, con los mismos estándares. Incluir en ello las responsabilidades de los organismos nacionales e internacionales, o sea, los estados y las instituciones económico-financieras internacionales que están en alianza con las grandes corporaciones para su expansión y que tienen una corresponsabilidad al respecto. Establecer la doble responsabilidad de empresas y directivos también a nivel internacional, no solo en el marco nacional. Avanzar en mecanismos de exigibilidad, justiciabilidad y transparencia. Mejorar las vías de acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas de las operaciones de las grandes compañías y también favorecer la participación de todos los actores sociales en la creación de esa norma, pero también en su seguimiento y aplicación. Y por último, incorporar mecanismos externos de evaluación, ¿no? Que no solo sea una norma que quede ahí, bueno, que tenga unas instancias que le den cumplimiento, pero que también haya posibilidad de irlo evaluando a lo largo del tiempo y de ir incorporando mecanismos externos. Bueno, en base a este marco teórico, a estas 10 ideas fuerzas, cómo se podrían establecer propuestas legislativas sobre empresas y derechos humanos. Y también como ya se ha dicho anteriormente, seguramente el ejemplo de la ley francesa, que es la única ley digamos que puede ser un avance y que puede significar una tendencia a seguir significativa, es un ejemplo del que podemos aprender bastante. Seguramente no tanto de su última versión descafeinada con la tramitación parlamentaria y con la imposibilidad de tener sanciones que le cortó la Corte Suprema a la propuesta final, ¿no? La Corte Constitucional a la ley francesa, ¿no? Esta propuesta de sanciones que incluía, pues finalmente hubo
que quitarla porque se entendía que era trato discriminatorio a las grandes compañías. Las primeras versiones de la ley francesa son también bastante importantes para lo que pudiera ser la normativa española, o por qué no, lo que ha sido la iniciativa suiza, que bueno, ha sido finalmente rechazada en referéndum después de varios años de proceso hace unos meses, ¿no? A finales de 2020, pero que incluía también modificaciones constitucionales para incluir la responsabilidad de las casas matrices suizas por sus actividades en terceros países, ¿no? Que eso tuviera rango de norma constitucional, y no salió por muy poquito, salió aprobada en votos pero no en cantones, y por eso fue rechazada, pero creo que también tenemos que aprender bastante de ella, y cómo no, y eso será la siguiente intervención, de la ley del Centro Catalán, la propuesta de ley del Centro Catalán sobre Empresas y Derechos Humanos, ¿no? Que creo que el trabajo que ha estado haciendo las organizaciones de la FEDE y de la Taula en Cataluña al respecto, ¿no? Durante todos estos últimos años para promover esta propuesta de ley, que ahora está parada por la situación parlamentaria, ¿no? Tras las elecciones y demás, pero que esperamos que se pueda retomar y que es muy importante, es un texto realmente muy importante, con una participación de muchas organizaciones sociales, y que creemos que marca la línea y marca la senda de lo que debería ser una normativa a nivel estatal fuerte, para que como mínimo los derechos de las personas, de los pueblos, del medio ambiente, estén como poco al mismo nivel que los derechos de las grandes corporaciones. Y yo lo dejaría ahí.